Buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con su programa La Entrevista. Esta noche vamos a hablar sobre la quiropráctica y lo hacemos como hacemos siempre con nuestros quiroprácticos preferidos. Hoy no está Sharon con nosotros, pero sí Johan Nilsson. Buenas noches, Johan. Buenas noches. Y también Enrico Gracciola. Buenas noches, Enrico. Buenas noches. Con ellos vamos a hablar hoy de diversas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, una que ya la hablamos hará unos meses con Sharon sobre el estrés, cómo gestionar el estrés, también que hay estrés bueno y estrés malo. También siempre, a mí me encanta hacer las comillas, estrés bueno entre comillas, estrés malo entre comillas, ¿verdad? Siempre saber gestionar en realidad. ¿Podría ser por ahí, Johan, la cuestión? Correcto. En muchos casos la gente ha oído hablar de estrés, todo el mundo ha oído hablar de estrés. Y la cuestión es qué tipo de estrés es. Normalmente estrés es cuando el cuerpo no aguanta un cierto tipo de estímulo durante mucho tiempo. Hay estrés bueno. Por ejemplo, si estás cruzando la calle y viene un autobús, entonces tienes que activarte y cruzar la calle corriendo. Cuando llegas al otro lado de la acera, ha pasado el autobús, entonces puedes ir tranquilizándote. Entonces, antiguamente no eran autobuses, sino eran tigres o leones. O los coches de caballos. Oh, eso también. ¿No? Entonces, eso es un estrés bueno, donde llegas al otro lado de la acera y te tranquilizas otra vez y sigues haciendo tu vida normal. Y en ese momento que has tenido este subidón de energía, entonces el cerebro ha dicho al cuerpo que apaga el sistema digestivo, tranquiliza el sistema digestivo, tranquiliza el sistema inmunológico y activa el sistema muscular, activa los pulmones, activa el corazón. Entonces vas corriendo y bombeando el sangre al corazón de toda la musculatura y estás inspirando para tener más oxígeno para hacerlo. Y cuando llegas al otro lado, se va cambiando, empiezas a digerir esas galletas que has comido antes, lo que sea, y empieza a funcionar. El propio cuerpo discrimina en ese momento lo que tiene que hacer para darte como más impulso y las cuestiones que pueden quedarse atrás, ¿no? Es como lo que decimos, ¿no? Dar tiempo, está dando cabida a lo urgente, quitando lo importante. Sí. Podría ser por ahí, ¿no? Sí, son los sistemas parasimpático y simpático. Sí, hay unas glándulas en el cerebro, el hipotálamo, la glándula pituitaria y también las glándulas que se llaman surrenales, que cuando tenemos una respuesta, como decía Johan, por ejemplo, estamos cruzando la calle y pasa un coche, pasa un autobús, entonces en el momento en el cual elegimos, de no ser atropellados. Sí. De ir más rápido, de que se apaga el semáforo, ¿no? Sí, las glándulas surrenales se secretan cortisol y también adrenalina. Entonces hay una serie de funciones que pasan, como decía Johan, la sangre que va más a las piernas y eso sería la fase de luchar o huir. Y la otra fase sería más el digerir y descansar. Entonces el problema es cuando no sabemos distinguir cuando hay un peligro y cuando no hay. O sea, el problema es cuando vemos que hay siempre peligros y entonces estamos continuamente siempre en ese estado, exactamente. Ese sería un poco el malo, un poco no, el bastante claro, malo, ¿verdad? Claro. Como si siempre estuviéramos en sentido de alerta, ¿no? O en un estado de ansiedad continuo también se podría decir, porque a veces confundimos estrés y ansiedad o es similar. Es parte del mismo techo, para decirlo. Para decir, ansiedad es un estrés extremo, sería en este caso. Entonces hay maneras para poder controlarlo. Entonces vamos a tener momentos en la vida cuando tenemos mucho estrés. Sí, todo el mundo lo tiene. No hay nadie que no tiene no tiene estrés. Todo el mundo tiene estrés, para decirlo de una manera. Enrico tiene un poco, siempre que viene la tele, tiene un poquito antes de empezar, luego ya, ¿verdad? Sí. Sigue, el estrés, por ejemplo, ante la actuación. Entonces, muy bien. Si no tienes algún movimiento, entonces no despiertas el cerebro de esa manera. Entonces, a mí, aunque me parece bastante tranquilo siempre en televisión, siempre tengo esta de una excitación, que algo va a pasar. Entonces, es una manera de tener estrés positivo. Pero es poder tener
el equilibrio, que cuando sale una situación de estrés, entonces tiene que equilibrarse el sistema, como Enrique ha explicado fisiológicamente cómo funciona. Pero hay 3 tipos de estrés que tenemos, no hay solamente un tipo de estrés, no hay 3 tipos de estrés que hablamos en la quiropráctica más que nada. Pues lo que más se entiende como estrés sería más el estrés emotivo, el estrés psicológico, ¿no? Pero eso sería más todo lo que nos conlleva los problemas de familia, de trabajo, la falta de dinero, todos estos pensamientos negativos, ¿no? Pero también hay otros tipos de estrés, y por ejemplo el estrés químico. ¿Qué es el estrés químico? El estrés químico son estas sustancias que nuestro cuerpo no puede integrar y que vienen, por ejemplo, del ambiente donde estamos, entonces la contaminación del aire, pero también lo que comemos y lo que hacemos, si fumamos tabaco, si bebemos alcohol, si bebemos muchos café, el azúcar. Entonces hay sustancias que estresan el cuerpo de manera química. Y también hay el estrés físico, que por cierto la palabra estrés ha sido creada de ingeniero. Es una palabra que indica la ruptura de material, cuánto un material puede aguantar. Puede soportar, sí, cuánto se puede llegar a estirar. Sí. Exactamente. Entonces el estrés físico es más, por ejemplo, caídas, accidentes, pero no solo eso, sino también mala postura prolongada en el tiempo. Entonces, cuando dormimos, cuando hacemos la siesta en el sofá, por ejemplo, todos torcidos, eso es malo. También el estrés físico sería mirar el móvil así, estar todo siempre, claro, con la espalda encorvada. Entonces eso, hay estos 3 tipos de estrés: químico, físico y emocional. Cuando, se me acaba de ocurrir una cosa, cuando hace unos días, una semana, cambiamos la hora, ese día, esos 2 o 3 días, también hay estrés, ¿verdad? Estamos súper bien porque tenemos muchas horas de luz, ¿no? Son las 8 de la tarde y hace luz y bueno, hace sol y estamos estupendamente, pero también eso supone un estrés para nuestro cuerpo. Sí, antiguamente, o no hace tanto tiempo, vamos a decir antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces nos despertamos antes que saliese el sol y nos fuimos a la cala justo después que bajase el sol. Entonces, los agricultores hoy en día también tienen que levantarse antes que sale el sol y después trabajan durante todo el día y cuando anochezca, entonces tienen que terminar. Eso es seguir como un reloj, se puede decir biológico. Entonces, han encontrado con policías, bomberos, por ejemplo, que tienen altos niveles de estrés, no solamente por el trabajo que llevan, sino por el horario que llevan. Entonces hay una gran propensidad de problemas de depresión, por ejemplo, en policías y también los que trabajan bomberos o en la sanidad, o en hoteles, que en esta zona serían hoteles, porque no tienen el estímulo del sol que deberían tener, no tienes el ritmo normal, el ciclo, Entonces eso significa que tienen gran propensidad a 2 cosas, entonces a depresión, pero problemas digestivos también. Entonces mucha gente dice, tengo problemas digestivos, como bien y todo eso, pero claro, se ha cambiado el ritmo, no es el ritmo normal que hemos conllevado durante 10 millones de años, es el ritmo que llevamos hace 100 años. Entonces hace falta entender la evolución de la persona. Entonces alguna gente dice que somos por diseño, veo la razón en eso también, pero hemos evolucionado mucho. Y en poco tiempo a lo mejor. Y seguimos evolucionando. Seguimos evolucionando, pero lo que ha pasado en los últimos 100 años, hemos hecho muchos cambios que dan más estrés al cuerpo que es lo ideal. Un poco la cuestión también, y que tanto Johan, Sharon o Enrico hacen mucho, ellos dan una serie de charlas en las que ahora vamos a centrarnos en el estrés, pongamos, pero ellos dan una serie de consejos o recomendaciones o una especie de comunicación para mostrar, pues o nutrición, o hablando de cuerpo-mente, ¿no? Cómo se puede, en este caso, gestionar el estrés, podríamos decirlo, ¿no? Es un poco lo que vamos a hablar hoy. Correcto, hablamos de los 5 pilares de la salud. Eso. Sí, bueno, hemos hecho ya algunas charlas en la consulta de los 5 pilares de la salud. Hemos pasado la nutrición, hemos hecho también el ejercicio y descanso. Son unas charlas que vamos a hacer en círculo, entonces seguiremos haciéndolas para la gente que no ha podido estar.
Y la próxima charla será sobre la mente y el cuerpo, sí, y cómo reconectarlos. Sobre todo cuando hablamos de estrés, también hay que saber gestionarlo. Lo hemos dicho, a lo mejor hay cuestiones puntuales, en este caso con el cambio de la hora, tenemos más luz, pero eso también nos conlleva, pienso yo, a ver si me equivoco, a que queramos hacer más cosas en las horas que ya de por sí hay más luz. Eso nos estresa también un poco, podría ser, ¿no? Claro, es saber más o menos el propio límite también. Entonces, es bueno empujar los límites, pero al vivir al límite todo el tiempo, como dijo Enrico sobre eso, la palabra estrés es cuando un material lleva al máximo, empujando al máximo, se va a romper. Entonces, gracias al cuerpo no rompemos completamente, podemos tener ataque de nervios, lo que sea, en los peores casos, pero es importante saberlo y cómo manejarlo. Lo que enseñamos en el Centro Quiropráctico Nilsson no es manera como desaparezca el estrés, sino cómo adaptar a ellos. Como el cuidado quiropráctico permite que el cuerpo adapte a situaciones. No es un tratamiento de una cosa, sino una adaptación a todas las cosas. Entonces es importante utilizar lo que tenemos en nuestro cuerpo para hacer ejercicio y tener lo que tenemos en nuestra nevera y poder vivir bien de ello. No estamos hablando de ir al supermercado a comprar las cosas más caras, ni ir al gimnasio más caro, sino poder hacer cosas uno mismo en casa o con amigos mejor, porque tener un apoyo social es súper importante también. Un poco es ese concepto lo que siempre queréis transmitir en el Centro Quiropráctico Nilsson, yo pienso, ¿verdad? Ese todo, ese conjugar, lo hemos hablado, el cuerpo y la mente, ¿no? Sí, porque como he comentado antes, hace unos 600 años, el Cartesius dijo, pues nosotros vamos a preocupar el cuerpo y vamos a dar todo lo que tiene que ver con la mente a las curas. Pero es un conjunto, no se puede separar cuerpo y mente. Entonces los últimos 50 años ha habido como una resurrección. Hablando de Semana Santa, es una resurrección ahora de el cuerpo y mente. Porque no somos ni cuerpo ni mente, somos un conjunto, no se puede separar. Entonces, hablando de salud, hace falta hablar de salud en todos los niveles, de cuerpo, mente y también espíritu. Pero el cuerpo y mente es importante. Johan, Enrique, cuando va gente, cuando van usuarios, clientes del Centro Quiropráctico Nilsson, tanto a Benidorm como al FAZ, vosotros enseguida notáis cuando esa persona durante esa semana o durante esos días ha tenido esos picos de estrés. Sí, se nota, es algo bastante obvio. Sobre todo se repercute en la musculatura. Eso te iba a decir, yo por ejemplo veo llegar a mi realizador y sé que José está un poquito estresado, ¿no? O Enrico cuando se sienta para que hagamos la entrevista, pero vosotros viendo el cuerpo de esa persona es como veis claramente cómo le ha afectado, ¿no? Sí, la postura sobre todo es un indicador muy fuerte de lo que está pasando en la persona, porque una persona que está estresada, que tiene depresión o ansiedad, tiene una musculatura contracta y está en una postura de defensa, cerrado. También lo que vemos es que las vértebras, entonces son los huesos que hacen el cuello y toda la columna vertebral, se pueden desplazar de su sitio. Y cuando una persona tiene niveles elevados de estrés, sobre todo en esa parte aquí de arriba, en la parte del tallo cerebral, las cervicales altas, suele tener pinzamientos en los nervios y desalineación de las vértebras. Entonces también eso es un indicador que algo está pasando, algo gordo está pasando en la vida de esta gente. Es importante entonces tratar eso, pero luego lo que tú comentabas o lo que comentábamos, darle esas indicaciones. Claro, lo importante es como Enrico ha dicho, entonces cuando la gente empieza a mirar a uno mismo, cuando la introspección, entonces la persona se va dando cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, lo que comenté sobre cruzar la calle, que sea un autobús o sea un león, lo que sea que estás detrás de ti, es cuando tú vas notando que tienes esta tensión en el cuerpo, o si la digestión no funciona muy bien, o tu sistema inmunológico no está al 100%, también es un indicador de estrés. Entonces la gente dice, pues yo estoy siempre tranquilo. Bien, nunca voy al baño cada 3-4 días, pero eso es normal. Normal no lo es, ¿no? Corriente sí, pero normal no. Entonces es una indicación. Entonces es saber cualquier cosa en el cuerpo que no funciona bien es una indicación de algo. Las cosas no pasan al azar, sino hay un porqué detrás de las cosas. Es buscar el porqué que pasa.
Entonces, en el centro lo que hacemos, como Enrico estaba indicando, la gente entra y dice, pues hoy tengo mucho dolor de cabeza, he estado de maravilla, pues has tenido algo de estrés. Y normalmente la gente dice, no, solo normal. Bien, cuéntame tu día. Y empiezan a contar, y pues eso da estrés a cualquier persona. Sí, pero eso es normal. Normal, la gente... Es el punto que tú comentabas. Sí, pero es normal, alguna gente vive bajo el estrés toda su vida. Por eso la gente puede hacer footing y morir de un ataque de corazón, porque el cuerpo está viviendo bajo estrés. Aunque estar en buena forma no es igual como estar de buena salud. Y sobre todo a veces se olvida lo que es o se confunde lo que es el normal con lo que es habitual. Muy bien. Si algo es habitual y estás acostumbrado a eso, no significa que es lo normal. Es lo habitual por ti y estás acostumbrado, pero no tiene que ser así. Pero es algo voluntario también. Es importante saber cuando la gente entra, nosotros damos la información y explicamos el porqué, pero la gente tiene que tomar la decisión. Por ejemplo, si yo digo a la persona, pues yo voy haciendo yoga, voy haciendo pilates o esas cosas, sugiero que también hagas esta cosa. Entonces la persona dice, no lo quiero. Yo digo, pues sería lo mejor para ti. Busca una cosa que puedes darte flexibilidad, que es lo más importante. Solamente podemos sugerir, podemos dar consejos, no podemos hacerlo para la persona. En la quiropráctica siempre hablamos de dar consejos y dar opciones a la gente, pero al final del día el que tiene que hacer el cambio eres tú. Hay mucha diferencia también entre todos los clientes o los usuarios que van al centro quiropráctico Nilsson, mayores o jóvenes, o depende de la vida de cada uno, de esa cotidianidad o de esa normalidad que pensamos que tiene cada uno. Pues si he entendido bien tu pregunta es si toda la gente, dependiendo de la edad, tiene expresiones en su cuerpo diferentes, pues sí, claro que sí. Pero aparte de la edad, es como dices tú, la persona, la vida que cada uno de nosotros tiene y sobre todo la percepción de la vida que cada uno tiene. Porque, bueno, no, cada uno de nosotros tiene nuestros problemas, por supuesto, pero de todas formas lo que nos afecta demasiado es la percepción que tenemos de estos problemas, porque alguna gente con los mismos problemas reacciona de forma diferente y no se estresa. Ahora, por ejemplo, se me había ocurrido cuando has hablado, Johan, sobre en estos tiempos actuales, cuando hablamos de, por ejemplo, cogemos un resfriado, ¿no? Y si nos estresamos, el propio resfriado dura más. Bueno, el resfriado viene y va, pero como lo vas sufriendo es una manera. Entonces, tu propia percepción de tener una cosa es lo que va haciéndolo peor o mejor, para decirlo. Entonces, si tú crees el gripe masculino, como dicen, que es una cosa que muchos hombres piensan que van a morir porque tienen el gripe, una mujer lo conlleva con más facilidad. Es porque es una percepción, no es porque es mejor o peor. Entonces, como una persona se adapta a la situación es lo más importante. Al tener un sistema nervioso que funciona bien, o sea, comunicación entre cerebro y cuerpo, lo que trabajamos aquí en práctica, mejor comunicación entre cerebro y cuerpo, mejor va a conllevar la vida. Es una cuestión de adaptación. Enrico dijo algo antes también, porque como uno lo ve, cómo funcionan las cosas es importante. Han encontrado en estudios que la gente que tiene una creencia, que sea en Dios, que sea en Alá, que sea en cualquier cosa, que tiene una creencia, son más alegres, porque tienen un fe en algo. Y la gente que trabaja mucho con la ciencia no tienen la misma positividad en la vida, aunque es lo que se llama la realidad, bajo su perspectiva. Pero es importante creer en algo. Entonces, para mucha gente, tener una creencia, encontrar una creencia ha sido la salvación para mucha gente. Puedes creer en otra persona, puedes creer en ejercicio, pero mientras que tengas algo, es importante que tienes algo. Tienes que creer en algo para tener una vida equilibrada. ¿Alguna cuestión más que queráis poner de manifiesto sobre el estrés, que nos estemos dejando que yo os esté preguntando? Sí, tenemos el día... Ah, muy bien, sí. 24 de abril. Tú lo ves mejor que yo. Sí, sí. El 24 de abril es un poquito, muy bien. Sí. Ahí está, 24 de abril, en la Casa de Cultura de Alfaz del Pi. Sí. Sharon, en este caso, ¿verdad? Sí. Hace una charla sobre el estrés en tiempos de crisis.
A las 11:30 en inglés y a las 5 en español, en la Casa de Cultura de Alfás del Pi. Correcto, y ahí vamos a hacer también ejercicios, porque aquí se puede vernos en televisión, pero no podemos hacerlo. Ahí vamos a explicar, vamos a hacer una relajación juntos, vamos a explicar cómo funcionan los 5 pilares de salud y cómo se puede conllevar estos pilares para ayudar contra estreses. Entonces, es descanso, meditación, ejercicios básicos de yoga. Entonces, sugiero que todo el mundo venga. Es gratis y lo pone el Ayuntamiento de Alfás del Pi. A las 5 el día 24 de abril. Para españoles. Cuando organizáis este tipo de charlas es importante destacar que son siempre una guía, como tú comentabas, ¿no? De lo que deberíamos, entre comillas, hacer para no estar tan estresados o para una mejor nutrición o para conectar ese cuerpo y mente, ¿no? Pero yo pienso que a veces somos un poco reacios, tú lo has dicho, ¿verdad? Sí, es una cuestión, lo mejor que puede pasar es que una persona entra por la puerta a la consulta. No podemos ayudar si se queda en su casa. Es igual que funciona si vas al gimnasio. Está muy bien si quieres cambiar tu vida, pero tienes que hacer algo. Entonces la palabra es tomar acción. Normalmente el parálisis que hay en la gente es porque la están pensando demasiado y no actuando suficiente. Eso pasa en todos los campos. Entonces, la palabra que tiene que recordar cuando uno está depresivo o estresado es tomar otra acción para cambiar. Pensando en ello no va a desaparecer. No conozco a nadie que haya pensado $1 millón ha caído encima de su cabeza. Si quieres tener dinero, tienes que salir a actuar para tenerlo. Si quieres tener paz y tranquilidad, tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo para poder promoverlo. Y si quieres tener salud, tienes que hacer algo para tenerlo. En otras ocasiones lo hemos hablado, que pienso, es muy importante también para el estrés saber gestionar los ritmos, las horas del día, lo que haces en cada momento. ¿Es importante? Sí. Organización en la vida es muy importante. Entonces la gente dice, no me gustan las cosas organizadas, yo quiero vivir una vida libre. Perfecto, pero tienes que comer. Tienes que comer, tienes que beber, tienes que hacer tus necesidades. Entonces, tienes que hacerle un biorritmo al cuerpo que él te lo pida. Entonces, los chinos lo han hablado durante miles de años. Ellos tienen el reloj mirando cuando están más activos los órganos. Porque los órganos, igual como otras personas, no pueden estar superactivos todo el tiempo. Tiene que haber un cambio todo el tiempo entre los órganos, ¿verdad? Por ejemplo, durante la noche es cuando se va descansando el sistema digestivo, porque el cuerpo tiene que ir a reparar las células, el cerebro tiene que hacer la reparación. Por eso no es bueno comer a las 12 o la 1 de la madrugada, porque eso estorba la función digestiva. Entonces, cada hora tiene su hora para la digestión y todo. Entonces, hace falta organizarlo. La vida está organizada. La naturaleza está organizada, eso es lo que hablé de diseño. Sí, lo que hablábamos de las flores crecen hacia el sol, no hacia abajo. Hay una organización en todo. Entonces, al organizarse, hacer algo sencillo, decir, por ejemplo, a las 8 o a las 9 todos los días voy a levantarme, voy a dar un paseo de media hora. Y decir, lo haré todos los días, o cada 2 días, pero tenerlo escrito. Entonces, cuando pones algo en papel, es como haces un contrato contigo mismo. Igual haces un contrato contigo mismo, si quieres romper el contrato, pues lo que vas a hacer es ti mismo. Sí. Pero es importante apuntar las cosas. O decirle a un amigo, bueno, voy a salir 2 veces por semana. El amigo va a decir, ¿qué días vas a salir? Voy a salir a caminar el lunes o el jueves. ¿A qué hora vas a salir a caminar? Pregunta al amigo. Pues a las 8 el lunes, a las 8 el jueves. Es bueno tener la misma hora, porque el cuerpo se va recordando. Hacer eso, sí. Entonces el amigo va a decir, me parece buena idea, puedes salir contigo. De repente tienen 2 personas mejorando su vida. No es una cuestión de hacer muchas cosas, pero tener organizadas lo que tienes. Pues organización también es lo que han llevado ellos en toda esa actividad que están llevando estos días y que tiene que ver con el cambio de la oficina, de la sede, del lugar donde está el Centro Quiropráctico Nilsson. Ellos estaban, o están todavía estos días, que aún así son festivos, en sus oficinas aquí en Benidorm, subiendo la calle Endulada, ¿verdad? Pero ya casi se van el día 13, lunes del 13. Lunes 13, a justo a la Avenida de la Ollera, delante de la entrada del Auditorio Julio Iglesias, entre el registro de la propiedad y Correos. Correcto. Muy bien. Johan, ¿por qué este cambio?
Porque es mejores locales. Entonces, muchas veces la ondulada parece poco, pero esa pequeña cuesta hace que cuesta que la gente puede entrar. Y con sillas de ruedas no funciona y tampoco de lo que tienen pequeños niños. Y como ya sabes, trabajamos mucho con los niños con problemas de otitis, problemas de concentración, asma, lo que sea. Hay muchos niños que vienen para tener cuidado quiropráctico. Gente mayor que va con bastones y va con sillas de ruedas, tenemos que levantarlos para entrarles en la clínica. Entonces, de esta manera van a poder entrar de una manera fácil. Y aparte de eso, vamos a poner muchas más plantas, vamos a hacerlo como un ambiente de la naturaleza. Ah, muy bien. Una jungla. Tenéis más espacio también, más propuestas para seguir haciendo esas charlas, esas comunicaciones que lleváis a cabo, ¿verdad? Vamos a hacer un punto de encuentro para la gente que quiere mejorar su vida en general. Yo creo que es importante ya para terminar destacar que hay que saber gestionar el estrés, ¿verdad? Y nosotros mismos, que nos conocemos un montón, aunque no lo creamos, saber cuándo organizarnos, ¿verdad? Y lo más importante que la gente olvida hacer hoy es pedir ayuda. Que sea un amigo, siempre hay alguien. Siempre hay alguien que puede decir, no estás solo. Podemos vivir, podemos ir solos, pero siempre hay algo que podemos preguntar. La gente dice, pues yo no tengo a nadie, pues no soy religioso, pero yo diría a esta persona, pues puedes ir a hablar con la cura en la ciudad, y es una persona que te va a escuchar. Siempre hay alguien que te va a escuchar. Y si te sorprende, mucha gente piensa que son islas, pero lo más importante es que las islas, aunque solamente lo que ves desde una isla es el mar, por debajo del mar estamos conectados por tierra y todos estamos conectados. Entonces, habla con las personas y pide ayuda. Bueno, pues ya ven ustedes que es la recomendación que hacemos y hablamos siempre con Johan, Sharon o Enrico, que han estado aquí esta noche hablando sobre el estrés, sobre también cómo nos ha afectado un poquito ese cambio de hora a todos, seguro, y sobre todo sobre esas nuevas instalaciones en la Avenida La Hullera, en frente del Auditorio Julio Iglesias. Ellos se cambian el lunes 13, abrirán sus puertas. Pues yo quiero agradeceros a ambos que hayáis estado aquí esta noche con nosotros. Gracias, Esperanza. Muchísimas gracias. Y nosotros ya saben, como siempre nos despedimos ya hasta la próxima entrevista. Muy buenas noches.